Romanos capítulo 3. Versículo del 1 al 31, son muchos versículos, pero le voy a pedir que vaya al versículo 24. La iglesia en este tiempo, hermanos, se acostumbró a que la Biblia, me estoy refiriendo no a fuente de vida, me refiero a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque tan iglesia de Cristo somos nosotros como los que se reúnen en otros templos, no somos los únicos. Pero se acostumbró a mensajes muy delgaditos, muy ralitos. Como me dice mi hija, tu café es puro azúcar, papá, no le echas café. Es agua con azúcar, ¿verdad? Y a veces nos acostumbramos al agua con azúcar en la palabra de Dios. Y cuando tocamos temas como Romanos, que hemos estado viendo, como que nos perdemos y decimos la iglesia ya se volvió pura religión, pura religiosidad. Entonces yo espero que usted no piense igual. La Biblia no es un libro de ilustraciones. Yo he escuchado muchas predicaciones en este tiempo y el hombre predicando su pensamiento e ilustrándolo con la Biblia. No sé si me explique. Yo predico mi pensamiento y lo ilustro con la Biblia, con historias de la Biblia, ¿sí? Y ya entonces se vuelve un sermón cristiano, porque las ilustraciones las tomé de la Biblia. Sí, hermanos, pero no es así la predicación. Nosotros tenemos que dejar que la Biblia nos diga, la palabra de Dios nos diga lo que Dios quiso decir. Entonces, vamos a empezar con Romanos 3:24. Dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, ¿sí? Una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos declara aceptables, libres de culpa, reconciliados, dicen otras versiones. ¿Cómo nos declara justos o aceptables? Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El 25. Pues Dios ofreció a Jesús, ¿sí? Cuando dice ofreció Jesús, vaya en su mente al tiempo en que el sumo sacerdote ofrecía a un animal, ¿sí? Como propiciación, como sacrificio por el pecado. El sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía un animal, un carnero, ¿sí? Un macho cabrío, y Dios no ofreció un macho cabrío o un animal o un carnero. Dice, Dios ofreció a Jesús. ¿Cómo? Como propiciación, como sacrificio por el pecado. Y vamos a ver lo que es propiciación. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Sí? Quizás usted dice, bueno, aquí mi Biblia no dice esto, esta es la Nueva Traducción Viviente, pero los versículos que vamos a ver todos van a ser de la Reina Valera. Entonces tenemos un Dios justo que en su bondad, hermanos, ha provisto un medio para que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Qué hombre? ¿El hombre cristiano? No, el hombre impío. Y tenemos que separar aquí, para no causar confusión, lo que es el hombre impío y lo que es el hombre cristiano, el hombre de Dios. El hombre impío, hermanos, es el hombre que no ha conocido a Dios. Ese es el hombre impío del que vamos a estar hablando. Entonces, algo que me llamó la atención es Pablo le escribe a los romanos y en los primeros versículos dice, yo los quiero conocer, yo los quiero ir a visitar. Y Pablo nunca se imaginó que el día que él los iba a visitar, ¿sí? Era que un día en que él iba a estar en la cárcel, ¿sí? Pablo fue trasladado directamente a la cárcel de Roma. Esa fue la primera visita de Pablo. Pero todavía no llega ese tiempo. Aquí está Pablo escribiendo una carta. Y nosotros vimos en el capítulo pasado que el hombre no tiene excusa en cuanto a su manera de vivir. Vimos que el hombre no tiene excusa. Estoy hablando del hombre impío en cuanto a rechazar a Dios. Encontramos que el hombre no tiene excusa porque tiene conciencia de Dios. El hombre sabe cuando hace mal, porque en su chip, en su microprocesador, ¿sí? Está definido que existe un Dios. Y yo les decía, si no es así, ¿por qué los antiguos
hacían estatuas, figuras, pirámides a los dioses. Y esa es señal, evidencia de que hay una conciencia en el hombre de que hay un Dios, ¿sí? El hombre impío se condena a sí mismo cuando juzga a otros. Ve el mal en otro y él hace el mismo mal. Entonces él se está condenando a sí mismo. El hombre impío menosprecia la tolerancia, la paciencia y la bondad de Dios. Y también vemos que el hombre impío, por su dureza, por su terquedad de no acercarse a Dios, acumula, dice el capítulo 2, versículo 5, va acumulando castigo para el día del juicio, ¿sí? Y en su juicio, Dios, el día del juicio, porque hay un juicio, dice Romanos, castigará a todos los que hacen el mal, ¿sí? Esto ya no se oye, ¿verdad? Pero hay un día del juicio, hermanos. Por eso no se predica mucho Romanos. Hay un día de la ira de Dios en que el hombre será sometido al castigo de todo aquel mal que ha ido acumulando, ¿sí? Pero para el cristiano, yo les decía la vez pasada, hay un juicio, pero de recompensas, ¿sí? Para el cristiano es el tribunal de Cristo, pura recompensa, ahí no hay castigo. Y para el impío está el juicio del trono blanco, que es cuando se va a mandar a todos ellos al lago de fuego, junto con Satanás y con sus ángeles. Entonces, tenemos un Dios justo. Esa es la buena noticia. Por eso yo prediqué de buenas noticias. Somos portadores de buenas noticias. Tenemos un Dios justo que ha proveído o ha provisto de un plan en su grande amor para que el hombre impío se reconcilie con Dios. Dios diseñó un plan, hermanos, para que el hombre impío se reconcilie con él. Sí, Dios no es como muchos dicen que Dios hizo el mundo y se olvidó de él y lo dejó girando. No, Dios tenía un plan con el hombre. Y dice el versículo 1 y 2, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Y dice Pablo, mucho, primeramente porque les fue confiada la palabra de Dios. Entonces al pueblo de Israel le fue confiada la palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, ¿sí? Y muchos privilegios que tuvo el pueblo de Israel. Y Pablo habla de Israel y habla de la iglesia. La Biblia me habla de tres pueblos, ¿sí? La Biblia me habla del pueblo de Israel. La Biblia me habla del pueblo gentil, que son los que no son del pueblo de Israel. Y la Biblia me habla del pueblo cristiano. ¿Sí? Son tres pueblos, ¿sí? Israel, el pueblo gentil, que no es Israel, y los cristianos. Son tres tipos de pueblos. Entonces el pueblo de Israel fue privilegiado, se le dio la palabra. Sin embargo, no creyó. Ese es el problema. Y Romanos 3:3 dice, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios. Muchos creen que por no creer en Dios, Dios no existe. Es como si te tapas los ojos y dices, pues no existe la luz, ¿sí? Eso es el ateísmo, ¿sí? Eso es el negar a Dios, cubrirte los ojos y decir que no hay luz, que Dios no existe. Y dice, que el pueblo de Israel no creyera en Dios no quiere decir que Dios y sus promesas no sean verdaderas. Dios creó un pueblo y estableció un pacto con él, pero su incredulidad no quebranta el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Porque muchos se quejan, es que Israel desobedeció, Israel falló, y si yo hubiera sido Israel, yo no fallo. Si yo hubiera tenido a Dios en el desierto, en esa nube, en esa columna de fuego, no, yo qué iba a dudar de Dios. Pero la realidad es que todos dudamos de Dios, hermanos, en cierta manera. Aunque Dios nos haya mostrado su poder y sus misericordias, Dios te sana hoy y el mes que entra te olvidas de Él, porque así es el hombre, ¿sí? Una vez que recibes el beneficio de Dios, te apartas de Él, ¿sí? Y testimonios hay muchos, hermanos, en el altar, en las papeletas esas que tenemos de oración, ¿sí? Donde Dios contesta y la persona se olvida de Dios, ¿sí? Pero Dios es fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios, les dije la vez pasada, Dios no es hormonal.
Dios no cambia lo que dijo en la mañana y en la tarde piensa diferente. ¿Sí? Él dijo, dice la Biblia, y Él hará. Él no es hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer. El 4, de ninguna manera. Dios es veraz y todo el hombre es mentiroso. Entonces, aunque el hombre sea mentiroso, Dios permanece fiel a sus promesas, hermanos. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Por qué predicamos el Antiguo Testamento? Se preguntará usted. ¿Por qué predicar el Antiguo Testamento? ¿Sí? Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios de nuestro tiempo, hermanos. Dios no cambia. Hay un pasaje en Hebreos que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso podemos predicar del Dios del Antiguo Testamento, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, porque ese mismo Dios guarda igual los pactos que hizo con ellos que los pactos que hace con nosotros. Sus promesas no cambian. Versículo 5. Y si nuestro pecado hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto? ¿Sí? Aquí alguien está diciendo que entre más pequemos, más hacemos justo a Dios. ¿Sí? Y Pablo contesta que si Dios fuera injusto, ¿cómo va a poder juzgar al mundo? Hermanos, tenemos un Dios que no cambia, un Dios que permanece fiel y un Dios que es justo. Y por esa justicia es que Él es capaz y Él tiene la capacidad para juzgar al mundo. Al mundo. El 9 dice, ¿qué pues? Somos nosotros es el pueblo de Israel. Dice, ¿somos mejores que los gentiles? ¿Será que el pueblo de Israel es mejor que los gentiles? Y dice Pablo, ahí dice, de ninguna manera. Israel no es mejor que el pueblo gentil, que aquellos que no son de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Sí, acuérdense, Dios no tiene favoritos, seas de Israel, seas gentil, Dios no tiene favoritos. No hay justo ni aún uno. Sí, Pablo se acuerda de pasajes del Antiguo Testamento. Dice, los judíos no son ni mejores ni son peores, son pecadores. ¿Sí? ¿Está perdido el hombre? Sí, sea judío, sea gentil, todos están bajo el poder del pecado. Acuérdense que estoy hablando del hombre impío, hermanos. ¿Sí? Está bajo el poder del pecado. Y el Salmo 14 dice, Salmo 14, los primeros 3 versículos, dice el necio. Cuando dice necio, la traducción correcta en otras versiones de la Biblia es tonto. Dice el necio en su corazón, dice el tonto en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. ¿Quién? El tonto, el necio. Porque se han corrompido, han hecho cosas malas, no hay quien haga el bien. Está hablando del hombre impío. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Sí? Entendido es lo contrario a un tonto, ¿verdad? Que buscara a Dios. Todos se desviaron. Note la palabra todos. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, el pecado ha afectado todas, hermanos, todos los que han nacido de padres. El pecado ha afectado cada parte del hombre. ¿Sí? Entonces, no hay una sola persona recta que se pueda justificar delante de Dios. ¿Sí? El hombre impío por sí mismo no se puede justificar delante, de Dios. ¿Sí? El hombre impío, ¿sí? Dirá usted, oye, pero nosotros somos cristianos, ¿verdad? Bueno, pero con nosotros ha trabajado la obra del Espíritu Santo. Es diferente porque con nosotros el Espíritu Santo ha realizado su obra. Miren, versículo 13 al 18 nos da una radiografía de lo que es el hombre impío. Y voy a pasar por ahí muy rápido. La radiografía de la raza humana. Dice el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. ¿Cómo huele un sepulcro? Huele a muerto. ¿Sí? Él está usando esa figura. ¿Sí? Por su mentira, por su lengua engañan de tal manera que tienen un olor a muerto. ¿Sí? Es algo repugnante.
Su lengua está llena de mentiras. Como veneno de serpiente gotea de sus bocas. Fíjense las figuras que está usando Pablo para el hombre impío. Está hablando de personas, pero personas que no conocen a Dios. Dicen, cuando están hablando, se les está cayendo, goteando el veneno como el de una víbora, ¿sí? Su boca está llena de maldición, de amargura, de odio. Sus pies, el 15, veloces para causar daño. Y así es el hombre impío, ¿verdad? Rápidamente va y hace daño. 16, destrucción y miseria deja por donde quiera que camina. El 17, no sabe hacer paz. No puede vivir en paz y nunca la va a encontrar a menos que encuentre a Cristo. El 18, no hay temor, ¿sí? Muchas veces decimos, no tiene temor de Dios. Sí, no tiene respeto a Dios, menos le va a tener respeto a una persona. Esa es una radiografía del hombre que no conoce a Dios, ¿sí? Una injusticia universal, ignorancia, independencia tocante a Dios, un extravío completo. Entonces, el pecado, hermanos, el pecado ha afectado cada parte del ser del hombre, ¿sí? Del hombre, de cualquiera que no conoce a Cristo. Entonces, Pablo dice, nomás les voy a decir eso, pero si yo me alargo y les quisiera comentar de cómo es el hombre impío, no acabo. Pero Pablo pudo haber abarcado, como dijimos en el capítulo 1, los problemas del sexo, como adulterio, homosexualidad, lesbianismo, perversión, bestialidad, prostitución, violación, lascivia, pornografía, obscenidad. También pudo haber asociado problemas por ejemplo, de la guerra, como la destrucción de inocentes, campos de concentración, tortura, los problemas del hogar, infidelidad, divorcio, malos tratos conyugales, crueldad mental, violencia contra los niños, mutilación, robo, allanamiento, fraude, vandalismo, cohesión, corrupción. Los del habla, ¿sí? Profanidad, chistes sugerentes, lenguaje sensual, maledicencia, blasfemia, mentira, murmuración, comadreo, calumnia, chisme y querellas. O pecados del habla, personales, embriaguez, drogadicción, soberbia, envidia, codicia, ingratitud, vida mental impura, odio, amargura, polución, contaminación, racismo, explotación, engaño, perfidia, quebranta, etc. Pablo pudo haber mencionado un mundo de pecados para hablarnos de la radiografía del hombre impío, Entonces, por todas partes, hermanos, que nosotros le veamos, el pecado ha afectado todas las partes del hombre. Y al hablar de hombre estoy hablando del ser humano, sea hombre o sea mujer, ¿sí? Por eso le sacamos tanto la vuelta al libro de Romanos, porque nos confronta con una realidad. Entonces, hay más pruebas que se necesiten de que el hombre impío está lleno de pecado. A veces decimos, es que nada más le falta conocer a Cristo. No, le faltan eso es un mundo de diferencia. Es tan bueno, tan buena, que nada más conociendo a Cristo. Eso es la diferencia entre pasar una eternidad en el infierno, en el lago de fuego, o pasar una eternidad con Jesús. Se nos hace tan sencillo, hermanos, a veces decir, nomás le falta conocer a Cristo. Pues váyame la diferencia, ¿verdad? Una diferencia abismal. Eternidad con Cristo o eternidad en el lago de fuego con Satanás y sus demonios. Vaya diferencia. El 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que nadie tenga excusas y mostrar que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Todo, cada vez que Romanos dice todo, todos son pecadores, pero todo el mundo puede creer. Es muy interesante lo que sigue. La ley, hermanos, habla mucho de la ley Pablo. Y la ley es una lista de preceptos o de reglas o de situaciones que Dios le entrega al pueblo de Israel, ¿sí? Para que la obedezcan, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de la ley? Antes no sabían lo que era lo bueno y lo que era lo malo. Entonces Dios les pone, esto es bueno, esto es malo. Entonces, a través de la ley vino el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿sí? A eso vino la ley, a que todos supieran, nadie tenga excusa,
de que si matas o asesinas a tu vecino, estás haciendo mal. De que si te metes con la esposa de tu amigo o tu vecino, estás adulterando. La ley trajo conocimiento de pecado. ¿Sí? Entonces, aguántame 10 minutos, Chuy, please. Entonces, el resultado es que Israel fue un fracaso en su relación con Dios. ¿Sí? Y dirán ustedes, hermanos, pero si Dios falló, si Israel falló, ¿qué tenemos que ver nosotros? Y es que todos somos agua. Cuando una persona va a hacer un estudio de un lago, toma una muestra pequeña del agua y va y la analiza y dice: esta agua está podrida, esta agua no se puede beber porque tiene estos parásitos, ¿sí? No necesita analizar toda el agua, nada más una muestra. Y el pueblo de Israel fue esa muestra que Dios tomó, ¿sí?, del corazón del ser humano. Y así como el pueblo de Israel, con ese corazón, todo el ser humano tenemos la misma naturaleza, hermanos. Todos están o estamos contaminados. Entonces, aunque la ley fue para el pueblo de Israel, nosotros no tenemos excusa. La ley te provee el conocimiento del pecado, pero la ley no te puede salvar del pecado. ¿Cómo conocí el pecado?, dice Pablo. Pues cuando conocí la ley, porque la ley me dice que no adultere, que no mate, que no robe. Me dice que honre a mi padre y a mi madre. Entonces ahí estoy conociendo lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, la ley no me puede salvar. Nada más me dice lo que está mal. ¿Sí? Entonces, es como un espejo, hermanos. La ley es como un espejo. Tú puedes traer la cara sucia, ¿sí?, y te la ves en el espejo. Sí, pero el espejo no te va a lavar la cara. Sí, esa es la ley. La ley te dice que estás mal o que estás bien, que estás limpio o que estás sucio, pero no te puede lavar la cara. Esa es la ley. Se necesita algo más. Es como un termómetro, ¿sí? El termómetro te dice cuánta temperatura tienes, pero no te quita la fiebre. Necesitas algo extra para que te cure la temperatura. Esa es la ley, y es lo que dice Pablo. La ley es buena porque te expone al problema, pero no te puede salvar. La ley dice que has pecado, pero no te puede salvar. Entonces no podemos ser salvos por las obras de la ley, porque ellas nada más me dicen por dónde tengo que caminar, si estoy caminando bien o estoy caminando mal, pero no me va a guiar, no me va a salvar. Entonces es importante que entendamos ese término de la ley cuando decimos las obras no salvan. No, las obras nada más me dicen si estoy bien o mal. No son las mismas obras las del impío que las del cristiano. No son las mismas obras, son diferentes. Por eso decía el pasaje la semana pasada que Dios pagará a cada uno conforme a su obra. Porque no es lo mismo la obra de que alguien que está dirigido por el Espíritu Santo a alguien que está dirigido por el pecado. Pero mire, versículo 21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado algo. Hermanos, este es el evangelio del versículo 21. Ya vimos que el hombre no se puede salvar por sí mismo, ni obedeciendo reglas, ni la ley, ni nada. Pero el versículo 21 trae luz a lo que es el evangelio. Ahora, aparte de la ley, ahora se manifestó la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser un hombre, una mujer tan malos, impíos, con todos los defectos que acabamos de ver, puede congraciarse con un Dios que aborrece el pecado? ¿Cómo es que puede ser eso posible, hermanos? Bueno, este pasaje nos dice: hoy se ha manifestado la justicia de Dios, que tanto se habló en la ley y en los profetas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser justificado alguien? ¿Cómo puedo pasar por alto tu pecado?, dice Dios. ¿Sí? No hay justo ni aún uno. ¿Cómo te puedo pasar a ti, hombre, al lado de los justos? ¿Cómo puedo tener una relación contigo? Bueno, Dios elaboró un plan desde el principio, ¿sí? Un plan perfecto, el cual no consistía en obedecer reglas de la ley, ¿sí? Dios no es como tú y como yo.
Dios no se puede hacer de la vista gorda, hermanos. Dios no puede decir, mira, él pecó, pero pues es buena gente. No, Dios no puede ver el pecado, no acepta el pecado. Dios no puede hacerse de la vista gorda y pasarlo, ¿sí? Para Dios el pecado significa muerte. Cuando en el Antiguo Testamento hacían la expiación, tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera reconciliación con Dios, y mataban un macho cabrío o un carnero, o dependiendo, ¿sí? Porque había que muerte para que pudiera haber una reconciliación con Dios. Entonces Dios no se hace de la vista gorda, y Dios castiga el pecado, pero Dios ama al pecador, ¿sí? Miren la encrucijada en la que se encontró Dios. Yo aborrezco el pecado, pero yo amo al pecador, ¿sí? Pero el pecador merece la muerte porque hay pecado en él. Entonces, ¿cómo lo reconcilio conmigo? Ese es el evangelio, hermano. El evangelio revela. ¿Se acuerda que dijimos? El evangelio es poder de Dios, Romanos 1:16, para salvación a todo aquel que cree. No sé cuántas veces Pablo usa todos en el libro de Romanos, en la epístola de Romanos. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Y aquí el evangelio revela la manera en que los pecadores pueden ser salvos, ¿sí? Es un plan de Dios que el pecador pueda ser salvo, que todos esos que acabamos de describir puedan ser salvos. No es un plan nuevo, es un plan que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Miren el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eres judío, eres griego, eres gentil, no hay diferencia para Dios. Acuérdense, Dios no tiene favoritos, Dios no hace excepción de personas. La justicia de Dios llega por la fe en Jesucristo. Por eso decimos, somos salvos por fe, no por obras. Entonces, para todo aquel que creen. En el mundo hay una necesidad universal, que es la salvación, pero hay una disponibilidad universal, que es esa salvación que Cristo ofrece. La fe salvadora es poner toda tu confianza en Jesucristo, como aquel que llevó tu culpa y tu pecado y tu castigo en una cruz para que tú puedas ser reconciliado con Dios, ¿sí? Para que todos los que creen en Él sean salvos, ¿sí? Tengan vida eterna, procedan al arrepentimiento, ¿sí? La salvación es para todos, ¿sí? Es como las hamburguesas, vaya a Burger King, las hamburguesas son para todos, ¿sí? Las hamburguesas son para todos, ¿sí? Pero tienes que ir, formarte, ordenarla, pagarla. La salvación es para todos, ¿sí? Pero no hay que pagarla aquí, porque Jesucristo ya pagó por ella, ¿sí? Por eso, gratuitamente, es el término que usa Pablo, ¿sí? Por medio de Dios para todos los que creen, por cuanto, el 23, por cuanto todos, otra vez todos pecaron, todos han pecado, dice, el hombre impío ha pecado y está destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Pero al estar destituido, la disponibilidad es universal. Todos pecaron desde que Adán pecó. El pecado está en la naturaleza del hombre. Dios no miraba a Adán como un ser, lo miraba como la humanidad. Entonces, cuando él pecó, la naturaleza pecaminosa vino a estar sobre todo el mundo. Pero cuando el hombre nace, ya empieza a practicar lo que es el pecado. Miren, dicen que la palabra pecado viene de cuando los indios de un lugar tiraban con la flecha. Ahora que están los Juegos Olímpicos, ustedes han visto, tiraban con la flecha. Y cuando la flecha no llegaba, decían, he pecado. ¿Sí? Cada vez que tiraban y la flecha no llegaba, decían, he pecado. O se salía o no le daban. Entonces, eso es el pecado, hermanos. De ahí viene la palabra pecado. Los griegos la adoptaron, los hebreos la adoptaron,
significa quedarnos cortos en cuanto a la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando tú te quedas corto en obedecer a Dios, eso es pecado. Por eso dice la Biblia, pecado es al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? Eso es pecado, te quedaste corto, ¿sí? Y a veces es diferente entre persona y persona el cómo se quedó corto, porque entre más revelación tengas de la palabra de Dios, más se te exigirá, más conocimiento tienes de lo que es el pecado. El 24 dice, Dios siendo justificados, o sea, Dios nos declara justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Dios nos declara justos gratuitamente por su gracia, ¿sí? Sabemos que nada es gratis, ¿verdad? Hoy mucha gente está recibiendo becas y está recibiendo cosas, dinero y del gobierno, y dicen, gratis. No, alguien pagó, ¿sí? Los que trabajamos y nos quitan los impuestos, bueno, yo ahorita no estoy trabajando, sabemos que nosotros pagamos eso que se les está regalando, ¿verdad? Becas y no sé qué tantas cosas, ¿sí? Alguien tuvo que pagar, hermanos, para que sea gratis, pero la persona que lo recibe dice, es gratis, mi beca es gratis. Y me gozaba porque una niña de la iglesia le dieron una beca grande y ella dijo, yo voy a dar el diezmo. Yo en la mañana depositó su diezmo y su mamá me dijo, y estoy muy sorprendido de que ella se ganó ese dinero, no sé dónde, pero ella quiso dar su diezmo. Entonces, para el que lo recibe es gratis, pero tuvo un costo porque nada es gratis. Y el costo lo pagó Jesús, pero el pecador es gratuitamente, ¿sí? Por su gracia, por una bondad inmerecida. Entonces, justificar, hermanos, quiere decir declarar justo. Eso quiere decir, eras un pecador, merecías morir, merecías irte al infierno, pero por tu fe en el sacrificio de Cristo, ahora te declaro justo, ¿sí? Tus pecados son perdonados y ahora te reconcilias conmigo. Eso es la justificación, hermanos. Esa es la justificación. Dios ya no te ve a ti como pecador, ya no ve al impío. Dios ve lo que Él cree, en que Él cree en Jesucristo, y a través de ese sacrificio Dios lo perdona. Pero nada más lo perdona, sino que lo pone en una nueva zona, en una nueva área de reconciliación con Él, ¿sí? Es como el que va a la cárcel, es como el que está sentenciado a muerte en la cárcel y de repente le dicen que es inocente, lo perdonan, eres culpable pero te perdonamos, pero no para ahí, sale de la cárcel y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar esta casa, te vamos a dar esta residencia, te vamos a dar estos carros, te vamos a dar dinero, te vamos a recompensar. Entonces la persona se queda así. Ayer me iban a matar y hoy me dan toda esta recompensa. Así es la salvación que Dios nos ofrece. No nada más te perdono por el castigo, sino que ahora entras a disfrutar de una reconciliación con el Dios que es el dueño de todas las cosas. Amén. Entonces, qué bendición, hermanos, el ser justificados nosotros. Pero hay mucha gente que necesita de esa justificación, hermanos. El 25 dice, Dios puso como propiciación, Dios exhibió públicamente por medio de la fe en su sangre a Jesucristo para manifestar su justicia. Dios no se hizo de la vista gorda, alguien tuvo que pagar. Por eso dice que Dios puso a Jesús como propiciación. Propiciación, hermanos, es un acto que tiene como fin apaciguar la ira de una persona, ¿sí? De un ofendido, y reconciliarse con él, ¿sí? Y tenía que haber un medio, tenía que haber sangre, y aquí la sangre fue la de Jesucristo. Él fue la propiciación, Él fue la ofrenda para que hubiera una reconciliación y apaciguar la ira de un Dios que aborrece el pecado, pero que a la vez ama al pecador. El 27, ya no hay cómo jactarnos, no nos podemos jactar nosotros de nosotros mismos, porque nosotros no hemos hecho nada, todo lo ha hecho el Señor. Entonces el 28, concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe,
por creer en el sacrificio que Jesús hizo, sin las obras de la ley, porque la ley no te va a salvar. ¿Sí? Para terminar, quiero recordarles el versículo 21. Ahora, aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, hermanos, está vigente a través del evangelio que tú y yo predicamos. El evangelio revela cómo Dios puede salvar a los pecadores sin comprometer su justicia. Amén. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder del sacrificio que tuvo Jesús. Muchos dicen que a Dios le falló el plan con Adán y tuvo que sacar el B. No. La Biblia dice que ese cordero que fue inmolado estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Si Dios no conoce algo, dejaría de ser Dios. Hoy se ha manifestado la justicia de Dios. Por más bueno que sea el hombre, ¿sí?, necesita conocer las buenas nuevas de salvación del Hijo de Dios, hermanos. Y hay un mundo que está en esa situación que nos describe Pablo. Hay un mundo que está cerca de nosotros que necesita conocer esa justificación de Dios. ¿Sí? Como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Es un ejemplo de justificación. No nada más te perdono, le dijo el padre, sino que vente, te pongo un anillo, te pongo calzado nuevo, te pongo vestido nuevo, te restituyo muchas cosas que antes tenías. Eso es justificación. Justificación va mucho más allá del perdón, hermanos, mucho más allá del perdón. Y la oportunidad es hoy, hermano. La oportunidad es hoy. Tú ya eres salvo, tú ya aceptaste a Cristo, tú ya estás justificado. ¿Sí? Pero hay mucha gente cerca de nosotros que necesita escuchar esta verdad. Hay muchos que están muriendo sin Cristo. ¿Cuántos de esos que mencionan, más de 500,000 de gente que ha muerto? ¿Cuántos se habrán ido sin Cristo? En el mundo no sé cuántos millones han muerto. ¿Cuántos se habrán ido sin Cristo? ¿Sí? Y la iglesia en un sofá viendo un culto, ¿sí?, cuando tiene el poder del evangelio con ellos, cuando han sido justificados y tienen ese poder de predicar y que ser un medio que el Espíritu Santo use para compartir el evangelio y contagiar a otros, hermanos. ¿Sí? Triste el destino de muchos, porque van a pasar su vida eterna en un lago de fuego en sufrimiento, no porque Dios lo quiera, sino porque ellos escogieron. ¿Sí? Inexcusable es el hombre, pero nosotros, hermanos, somos portadores de este evangelio. Sí, por eso muchos dicen, ¿de qué religión eres? Soy evangélico. Sí, ¿y cuál es el evangelio que predicas? Este es el evangelio que debemos de predicar. Hermano, póngase de pie. Póngase de pie. Y Pablo, con su predicación, quiere poner una incomodidad en los romanos. No los conozco. Dice, quiero ir con ustedes, quiero predicarles, quiero ministrarles, pero este es el mensaje por adelantado que yo predico y es el evangelio que ustedes tendrían que estar predicando. Hermanos, salgamos incómodos hoy. Salgamos incómodos porque hemos recibido mucho. ¿Sí? Somos deudores al evangelio. Y nuevamente te digo, yo no sé a quién te trajo el Señor ahorita a tu mente, pero necesitamos clamar por esas personas. Necesitamos como iglesia volver a ser ese punto de luz para la ciudad. Necesitamos volver a ser ese punto de luz para la ciudad, hermanos. A veces nos entristecemos por los que se van y nos agüitamos, pero hay un campo, hermanos, que está listo para la siega. Los peces van hacia arriba como el salmón y nos toca a nosotros, hermanos, traerlos a Jesucristo. ¿Aceptas ese desafío de Pablo? Ese desafío de Dios en esta hora, ese desafío de estas últimas 5 semanas que Pablo nos ha estado dando. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, gracias.